La problemática que analizaremos es la deserción escolar. Nicolás Cañón y Alejandra Rosin. ¿Qué es la deserción escolar? La deserción es la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios, según un artículo publicado por el Ministerio de Educación. Es un evento que, aunque le ocurre al niño, tiene causas y consecuencias en las instituciones educativas, las familias o el sistema educativo. Hay distintas formas de entender la deserción escolar. La primera es según su duración. La deserción puede ser temporal o definitiva. Algunos niños que abandonan un curso pueden matricularse al año siguiente, lo cual sería deserción temporal, mientras que en otros casos los estudiantes que abandonan no retornan al sistema educativo. Un segundo modo de entender la deserción escolar es según su alcance. La deserción del estudiante puede ser del establecimiento educativo o del sistema educativo en general. Tradicionalmente es el primer caso, pero no se entiende como deserción sino como traslado. Pero debe generar reflexiones a los establecimientos educativos sobre su capacidad para retener a los estudiantes. Por último, el Ministerio nombra la temporalidad, que reconocería el momento o los momentos de la trayectoria en la que ocurre. Podría reconocerse según los niveles educativos en que ocurre: preescolar, primaria, secundaria, media o universitaria, o incluso los grados escolares. De acuerdo a la primera encuesta de deserción escolar realizada por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2014, se encontraron más de 30 causas de deserción. Las 5 principales, de acuerdo a la respuesta de los estudiantes que han tenido alguna desvinculación, son la distancia a los establecimientos educativos, los problemas económicos, las dificultades académicas, los cambios de residencia de los hogares y el que a los niños no les gusta estudiar. Se hizo un estudio por la investigadora Belén Eugenia Gómez Triana, en donde se demostró que en la educación la deserción escolar en las zonas rurales es demasiado alta, debido a que en primaria se logra una escolarización de 95%, mientras que en una secundaria, desde el grado de sexto a noveno, solo hay una escolarización del 24%, y las personas que logran terminar su bachillerato tan solo son del 19%. Eso demuestra que es una tasa muy alta de desescolarización en la zona rural. Aparte, este estudio mostró, con ejemplo de los departamentos del Tolima y de Córdoba, en donde se hizo una investigación a 10 familias en zonas rurales de cada uno de los departamentos, averiguando realmente el por qué había desescolarización en su familia. Se encontraron diferentes resultados. Uno de los más comunes es que el colegio queda demasiado lejos, y otro por problemas económicos. La encuesta nacional de deserción reporta grande complejidad y diferencia entre regiones y respecto a sus causas. Los factores asociados a la deserción escolar se fundamentan en 4 dominios: factores individuales, familiares, escolares y de la comunidad. Igualmente se considera que cuantos más factores tenga, mayor riesgo de dejar el colegio tiene el sujeto. En el dominio escolar se encuentran variables como la ubicación de las instituciones educativas, la inseguridad, la lejanía de la zona y los riesgos de desastres, junto con otros motivos relacionados con infraestructura, prácticas educativas y el ambiente escolar. En cuanto al dominio familiar, algunos factores relacionados con el hogar son los cambios de residencia, la poca relevancia de la educación por la familia, las familias inestables y el desplazamiento forzado. Respecto al dominio individual se encuentra el trabajo infantil, las dificultades académicas, el abuso de sustancias, la baja autoestima, la paternidad o maternidad temprana y el poco gusto por el estudio. Finalmente, del dominio de la comunidad se encuentra la falta de actividades impulsadas por la comunidad fuera del horario escolar. Esto permitiría dar al sujeto una sensación de agrado y aceptación por la comunidad. Programas como Mi Bici, que consistía en darle a 1.200 estudiantes en el departamento de Antioquia para que accedieran más fácilmente a sus colegios debido a su localización remota de las escuelas, ha sido tan eficiente que se ha replicado en diferentes departamentos, aumentando así la escolarización de los niños y aumentando su asistencia escolar también. Uno de los programas de muy buena voluntad que se ha implementado a lo largo del territorio nacional colombiano ha sido el PAE, Programa Alimenticio Educativo, en el cual
consiste en dar almuerzos a los niños de escuelas públicas, así aumentando la escolarización y la asistencia de los niños. Sí, este programa ha tenido diferentes dificultades por la corrupción, pero bien implementado podría ser una gran estrategia para aumentar la escolarización y la asistencia escolar. Para concluir, hemos analizado las diferentes razones por las cuales se genera la desescolarización en Colombia, y sus factores más importantes, y también hemos visto varios casos en los que se pueden implementar para lograr disminuir la desescolarización y solucionar este problema social. Una de las problemáticas muy grandes es combatir con factores externos como es la corrupción, para hacer que estos programas sean más eficientes y puedan llegar a más departamentos y más lugares como los rurales y las ciudades, y puedan ser más beneficiosos para la gran mayoría de los niños que están en la educación colombiana.